Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Pero tan erróneo que me da, no sé si pena, tristeza, risa, no sé qué me da. En el templo, Jesús expulsa a los mercaderes con un látigo. El látigo, la expulsión de los mercaderes que vendían palomas, entre otros animales. El que haya ido a voltear las mesas donde hacían sus negociaciones, los mercaderes y demás, es simplemente un movimiento psicológico, real en parte y simbólico en lo demás. Primero, para que observen que es así, les pido que piensen tan solo un segundo piensen en lo siguiente. La gente, piensen ustedes si en esa época los mercaderes que estaban en el templo iban a permitir que un solo hombre llamado Jesús, que se decía supuestamente el rey de los judíos, que él nunca lo dijo además, pero que supuestamente era el rey o se decía el rey de los judíos, los mercaderes iban a permitir que un solo hombre los golpeara con un látigo, les volteara sus mesas con sus cosas. Eso es ridículo siquiera pensarlo. A los mercaderes les hace eso Jesucristo y lo agarran entre todos y lo matan primero que Caifás, lo matan primero que Poncio Pilatos. Es ridículo pensar que un solo hombre, aunque fuese Cristo era inteligentísimo, sabio, consciente, no era el hombre verde Hulk para poder combatir con todos los mercaderes solo. Entonces, ¿cómo hizo un hombre solo para expulsarlos del templo a punta de latigazos? La verdad, tienen que tener cuidado para utilizar la lógica. Esto no fue así. Son símbolos. Lo que hace Cristo sí fue al templo, sí fue. Andaba ahí en la ciudad, haciendo hasta que ciertos meetings en contra del gobierno, si se le puede llamar así. Lo que hizo Cristo fue llegar al templo y hablar en la más clara ausencia de temor y ausencia de odio. Es decir, no tenía ni miedo ni coraje. Nunca se dice en la Biblia que Cristo se enojó o que lleno de ira agarró un látigo que estaba colgado en un camello y empezó a azotar a los mercaderes. Eso así no es, El látigo es un símbolo de cómo se maneja la palabra. Yo puedo lanzar mensajes que despierten a la gente o puedo lanzar palabras que lastimen a la gente. Es decir, dependiendo del nivel de la gente que me escucha, si se quiere marear mucho, mis palabras las sentirán ofensivas. Sentirán que mis palabras lastiman como un látigo. Cristo dice, mi palabra, fíjate bien, dice, mi palabra no trae flores, trae espada y de doble filo. Entra hasta el fondo de los huesos y los abre. Se refiere a entra hasta la más profunda parte de ti
y permite que fluya. Se abre la conciencia. Eso hace la espada, abre la conciencia. El látigo lastima, nada más. Si la gente no tiene el nivel para escuchar a Cristo, sale lastimado. Entonces, el punto es que Cristo en el templo no tiene ira, está hablando con su espada, pero se transforma en látigo por cómo le duele a los mercaderes. ¿De qué son mercaderes? No son mercaderes de cositas, pulseritas y palomas o animales, como dice ahí. O sea, si son de animales, me refiero. Son mercaderes, son los que te tratan de vender una imagen de bondad, porque no es que llegaran a vender cosas, ellos iban al templo a orar, en el templo de Salomón. Pero ¿para qué iban a orar al templo de Salomón? Iban a orar para venderte la imagen de ser personas bondadosas, dedicadas a Dios, humildes, compasivas. Pero eso era un mito, era una doble moral, una hipocresía asquerosa. Cristo, que se conoce a sí mismo y conoce a los demás, puede hablar en el tono de decir: no sean hipócritas, ustedes no son seres, no son hijos de Dios, trafican con los términos. Empieza a hablar de un modo que empieza a lastimar a la gente. No es su intención, así lo toman los soberbios. Entonces, habla con la palabra que es un látigo, lesiona y tiene tales fundamentos que vuelca las mesas sobre las que hacían las negociaciones. ¿Qué quiere decir eso? Destroza las bases psicológicas en las que se soportaban los hipócritas para establecer su vendimia. Su venta como seres conscientes y de amor y de compasión y de humildad. Cristo lo que hace es voltear, destruir los cimientos de la hipocresía en la que soportan sus ideas, el venderse como gente bondadosa. Entonces los símbolos hay que entenderlos. Cristo habla con la verdad, no está enojado, nunca hubo tales latigazos. Nunca hubo voltear mesas de palomas y dineros. Todo eso hay que saberlo entender. Pero tan erróneo que me da, no sé si pena, tristeza, risa, no sé qué me da. En el templo Jesús expulsa a los mercaderes con un látigo. El látigo, la expulsión de los mercaderes que vendían palomas, entre otros animales. El que haya ido a voltear las mesas donde hacían sus negociaciones, los mercaderes y demás, es simplemente un movimiento psicológico, real en parte y simbólico en lo demás. Primero, para que observen que es así, les pido que piensen tan solo un segundo piensen en lo siguiente. La gente, piensen ustedes si en esa época los mercaderes que estaban en el templo iban a permitir que un solo hombre llamado Jesús, que se decía supuestamente el rey de los judíos, que él nunca lo dijo además, pero que supuestamente era el rey o se decía el rey de los judíos, los mercaderes iban a permitir que un solo hombre los golpeara con un látigo, les volteara sus mesas con sus